Está bien. Entonces, ya, para empezar, tenemos esta pregunta G5 que dice, un triángulo equilátero está inscrito a una circunferencia de radio 2 centímetros. Entonces piden en este caso hallar el área sombreada. Entonces vamos a abordar este problema. Lo único que nos dan es este círculo con el triángulo inscrito, como dice, ¿no? Entonces, tengo que empezar a obtener datos y a explotar al máximo ese término de equilátero, ¿no? Para poder resolver. Entonces, por equilátero, ¿yo qué hago? Sé que todos los ángulos o la suma de ángulos internos es 180 y que son ángulos iguales. Por tanto, los tres ángulos medirán 60 grados. Este ángulo, el superior, lo estoy partiendo a la mitad, es decir, estoy trazando una bisectriz. Por tanto, tengo 30 a cada lado, ¿no? Respecto a una línea vertical que tengo ahí trazada. Ahora, simplifica mucho en este tipo de ejercicio saber el concepto de mediana, ¿sí? Que era algo que se ha estado viendo también, donde decía que la mediana es la perpendicular trazada, como dice aquí, ¿no? Como ven, tenemos una perpendicular trazada desde la mitad, exacta, ¿no? Y decía el teorema de la mediana que las tres medianas se intersectan en un punto, donde este punto va a ser el centro de la circunferencia que tenemos, ¿no? Toda esta circunferencia. Entonces, ahí nos va a ayudar este concepto de mediana. ¿Para qué? Porque si yo quiero utilizar el radio y se va a necesitar para poder resolver, solo con la mediana voy a formarme triángulos rectángulos y a su vez el radio que nos dicen que vale 2 centímetros, ¿no? Entonces, para empezar, estoy planteando esta ecuación que nos piden hallar el área sombreada, es decir, la circunferencia, ¿no? Que sería pi por radio al cuadrado, pero le tenemos que restar lo que está en blanco, es decir, el triángulo, ¿no? Entonces, el triángulo equilátero tiene un área de base, que sería toda la base, ¿no? A, por altura. Por altura, la altura es vertical, ¿no? Eso también es un concepto geométrico. La línea de altura es trazada desde perpendicular a un lado y que pase por el vértice. Esa es la línea de altura, ¿no? Entonces, esta sería mi altura vertical, ¿no? No la diagonal. Sobre 2. Entonces, en resumen, tenemos una circunferencia sólida, ¿no? Sólida o rellena, digamos, y le retiramos la parte triangular. En eso se basa este problema. La idea es obtener todos los datos ya en función al radio o en función a este, ¿no? Sí, al radio sobre todo, que es nuestro dato. Entonces, para esto, según las medianas que ya me he trazado, puedo establecer aquí este triángulo rectángulo. Con este es con el que estoy trabajando primero, con el que estoy trazando. Entonces tengo un ángulo de 30. Como es la mediana, sé que aquí existe una distancia de A medios, ¿no? Porque es una mediana. Entonces, coseno de 30, y esto ya es sencillo, coseno de 30 es igual cateto adyacente a 30, es decir, el A medios, ¿no? Sobre la hipotenusa que vale 2. ¿Por qué vale 2 esta hipotenusa? Porque sé que este es el centro, de manera que desde este centro le llamaremos O, digamos, hasta el punto A es el radio, como pueden ver, ¿no? De la circunferencia. Coincide ahí ese radio de 2 centímetros. Entonces ya tenemos como primera ecuación esta, que es fácilmente despejable, 4 coseno de 30. Este coseno ya, como siempre les recomiendo, conocerlo de memoria, ¿no? Por si acaso este coseno
De 30, ¿cuánto valdría? Valdría raíz de 3 sobre 2, ¿no? Coseno de 30. Entonces 2 con 4 se simplifican o sacamos mitades y nos queda 2 por raíz de 3, que es esto, ¿no? Entonces con eso ya tenemos un dato que sería A, sería el lado, ¿no? Y como tenemos triángulo equilátero, tenemos A en los 3 lados. De manera que lo único que nos queda hacer es llevar esta diagonal a una vertical, ¿no? A su componente vertical. Eso no es complicado. Podemos decir directamente que H es igual a A por el seno de 60, ¿no? O si quieren saber de dónde viene, simplemente tomamos algún ángulo, preferentemente los grandes, ¿no? Ya que la altura es desde la base hasta el vértice, ¿no? De manera que puedo decir seno de 60, entonces esto es cateto opuesto sería toda la altura, ¿no? La altura, H, sobre la hipotenusa que vale A, ¿no? Despejando de aquí H, A pasa a multiplicar y obtenemos esta ecuación, ¿no? Conocemos todo. Aquí nuevamente, seno de 60, es un ángulo notable, y vale también raíz de 3 sobre 2. Y simplificamos 2 con 2, raíz de 3 por raíz de 3, nos dice que la altura vale 3. Ahora sí, ya conocido todo, solo nos queda reemplazar en esta ecuación, le llamaremos 1. Simplemente es reemplazo. Pi, radio al cuadrado, radio es dato, ¿sí? Por tanto, 2 al cuadrado. Menos A. A conozco, vale 2 por raíz de 3, por H, H vale 3, sobre 2, ¿no? Sobre 2 por fórmula. Y claramente vamos a poder simplificar esto, de manera que, elevando ya 2 al cuadrado de esta primera parte, nos queda 4pi menos, ordenando un poco aquí, 3 por raíz de 3. La cual sería respuesta, o como respuesta, el inciso B. Muy bien. Entonces, cualquier ejercicio de áreas, como siempre recomiendo, siempre es mejor expresarlo como áreas conocidas, ¿no? Si a alguien, digamos, se le ocurriría directamente sacar de la fracción esta circular o semicircular, se haría todo un lío, ¿no? Entonces, mejor es siempre adaptarlo a figuras geométricas definidas que conocemos, ¿sí? Y bueno, siempre tener en cuenta los conceptos, ¿no? Mediana, mediatriz, bisectriz, altura, etc. Muy bien. Entonces, eso sería el área sombrea. Ahora pasaríamos al siguiente ejercicio. Tenemos este G6, el cual es una ecuación trigonométrica, ¿no? Ecuación trigonométrica. Entonces, bueno, antes de empezar, siempre tengo que tener claro qué es lo que voy a hacer, ¿no? Si no, podría hacerse interminable. Claramente tengo sumas de ángulos, de manera que esa es la mejor forma de empezar, ¿no? Desarrollarlas. Y de paso tengo un ángulo de pi cuartos, que en grados sexagesimales este pi cuartos es 45 grados. Es un ángulo notable, de manera que cuando se me presente seno o coseno de pi cuartos, puedo determinarlo, ¿no? Es conocido. Muy bien. Entonces, comienzo desarrollando, ¿no? Ustedes saben que el seno de la suma de dos ángulos se puede expresar así, ¿no? Seno del primero, coseno del segundo, más, si es que es más, coseno del primero, coseno del primero, seno del segundo. Muy bien, lo mismo con la diferencia de ángulos, o seno de la diferencia, con el detalle del signo, ¿no? Si es diferencia, entonces se mantiene. Igual, seno del primero, coseno del segundo,
menos seno del segundo coseno del primero, ¿no? Muy bien. Y de este otro lado no tenemos nada que hacer. Ahora sí, ¿qué cosa podemos hacer aquí? Como decíamos, esto es conocido, se puede determinar. Y todas las funciones trigonométricas, ya que conocemos el ángulo, se pueden definir. Como el ángulo es 45 grados, es justamente la mitad del ángulo recto. Por tanto, si se dan cuenta, tanto el seno como el coseno de 45 grados vale exactamente lo mismo, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. Es el más fácil de memorizar y además de que es útil, ¿no? En este segundo término, igualmente, de manera que ya hemos aplicado los ángulos notables, ¿no? Ahora, como se podrá notar, podrán intuir, en esta parte ya puedo empezar a simplificar algo, ¿no? Tenemos como factor común raíz de 2 sobre 2 y del otro lado de la igualdad también tenemos eso. Entonces puedo ir a tratar de eliminar eso para ver qué me resulta, ¿no? Bien, no lo estoy factorizando directamente, sino que por paréntesis. Entonces aquí estoy sacando uno, aquí otro, y estoy manteniendo el signo todavía, ¿no? Ahora recién pasamos a esto. Aquí estoy repitiendo. Aquí, ¿no? Entonces ahora sí, lo estoy sacando de ambos paréntesis y con el cuidado siempre de los signos, ¿no? Si ya estoy eliminando este paréntesis, entonces coseno ya se le aplica el signo negativo y al seno menos por menos, más, ¿sí? Y estoy haciendo lo que estaba pensando. Voy a simplificar raíz de 2 sobre 2. Simplificamos y también, como pueden ver, tengo coseno de x menos seno de x, se van, ¿no? 0. Entonces nos queda seno de x más seno de x igual a 1, o lo que es lo mismo, 2 veces seno de x igual a 1. Tenemos seno de x igual a 1 medio. Igual a 1 medio es un ángulo notable, ¿no? Entonces, así como sabemos sacar seno de 30, 45, 60, lo mismo hay que saber en la relación inversa. Entonces, seno de 1 medio, ahí pienso, ¿no? En el círculo trigonométrico, sería 30 grados, o pi sextos, ¿no? La otra solución posible, no sé si aquí, no. La otra solución posible, por el círculo trigonométrico, esto, a ver, pensé que tenía una imagen aquí, pero no. Así que se los voy a dibujar. Entonces, una solución para el seno, eso claro está, es 30 grados, que más o menos va a ser por ahí, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que este 1 medio se obtiene hallando el seno de 30 grados. Pero me pide hallar la suma de las soluciones que están entre 0 y 2pi, ¿no? Por tanto, si yo planteo en función del seno, voy a ver que el seno de 30 vale 1 medio y eso siempre hemos dicho que el seno está en el eje vertical, es decir, este valor vale 1 medio, ¿sí? Así como existe para 30, por simetría, tiene un recíproco de este otro lado. Que obviamente, si yo sé que esto es 180, y si esto se repite como un espejo, simplemente le retiro 30. Por tanto, este ángulo medido desde el origen, desde el primer cuadrante, sería un ángulo de 150 grados respecto a esta línea, ¿no? Considerando que este es el 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tendría dos posibles soluciones, 30 y 150, ¿sí? Cuya suma va a ser 180. Ahora, como esto no está en radianes, yo sé que tengo que saber, claro que sí, que 180 es igual a pi radianes, ¿no? Entonces, ahí tenemos
dar respuesta a esta ecuación trigonométrica. Bien, seguimos entonces. Lo importante aquí es esto, ¿no? Conocer este círculo trigonométrico, porque si se dan cuenta desde el principio los reemplazos se hacen a partir de ello, ¿sí? Muy bien. Seguimos. Bueno, este sí me pareció un poco largo. He intentado hacerlo por varios caminos y este me ha parecido el más explicativo, el más completo. Primero, presten atención a la parte izquierda. Todo esto de la derecha son algunas deducciones que he hecho de las formulitas, que no es una gran deducción, sino que es para que ustedes pueden obtener las otras, ¿sí? Entonces, prestemos atención primero a esto de la izquierda. Como primer paso, aquí, estoy desarrollando, simplemente, ¿sí? Estoy desarrollando, como pueden ver en la pregunta, tengo seno del ángulo doble, seno del ángulo cuádruple, tangente del ángulo triple. Seno del ángulo doble no es muy compleja, entonces, ahora sí, les muestro esta primera relación. Que el seno del ángulo doble se puede deducir a partir de la formulita que conocemos del seno de la suma de ángulos, ¿sí? ¿Cómo es esto? Seno de cualquier ángulo, alfa en este caso, se puede expresar como seno de alfa más alfa. Yo ya conozco la fórmula, ¿no? Para esto. Es seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo. Pero como son iguales, es decir, como ambos son alfa, quiere decir que estos son términos semejantes, ¿no? Estos dos. Por tanto, directamente puedo sumarlos de manera directa, ¿no? De manera que ese es 2 por seno de alfa coseno de alfa. Y esta es una relación trigonométrica que se utiliza para el seno del ángulo doble. Y esa es la primera que estamos aplicando aquí. Entonces, hasta esta parte es seno de 2 θ, esa forma. Luego tenemos seno de 4 θ, ¿sí? Seno de 4 θ. Bueno, como esto es por decir gradual, ustedes pueden deducir seno de cualquier valor, seno del ángulo, no sé, óctuple, cualquier múltiplo. No van a encontrar un formulario que contenga todas las ¿no? Todas las fórmulas de múltiplos de ángulos. Entonces, yo hice esta partecita para el ángulo cuádruple específicamente, y les voy a mostrar que se puede hacer a partir de la fórmula del seno de la suma de ángulos. Bien, ¿cómo hice? Entonces tengo seno del ángulo cuádruple. Por la primera fórmula que ya hemos visto, que es 2, sé que este seno del ángulo cuádruple puedo escribirlo como 2 por el seno de 2 θ coseno de 2 θ, ¿no? Es la misma relación. Claro que como vale 4, estos términos de ángulo van a valer la mitad, 2, ¿no? Así como en esta primera fórmula de arriba, donde les estoy señalando, también se repartían a la mitad, ¿no? Listo, ese como primer paso. Como segundo paso, aquí si ven, este 2 lo estoy copiando, pero aquí tengo otra vez seno del ángulo doble. Entonces ese seno del ángulo doble igual puedo volver a escribirlo por la misma relación o criterio, 2 por el seno de θ coseno de θ. Ahora el coseno de θ de 2 veces θ, o sea del ángulo doble, está definido por esta relación. Y se deduce casi de la misma manera. Aquí les voy a señalar la deducción para el coseno. ¿Cuál es el razonamiento? Es exactamente el mismo, solo que hay que conocer la fórmula del coseno para la suma de dos ángulos. Entonces, coseno del ángulo doble lo puedo desglosar así, de manera que, según la fórmula, ya puedo decir coseno del primero, coseno del segundo. Este signo siempre cambia. Si es suma, se vuelve resta.
Seno del primero, seno del segundo. Ah, como los ángulos son iguales, puedo directamente decir coseno por coseno, coseno cuadrado. Seno por seno cuadrado. Ah, entonces de ahí estoy obteniendo esta segunda relación. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo esta relación. Cuando se deduce este tipo de fórmulas, si están hallando seno de cualquier ángulo, procuren hacer su deducción en función de seno, porque esto también se podría realizar en función del coseno, es decir, puedo expresar seno de 4 tita en función de todos cosenos, ¿no? Es decir, es variable, pero traten de buscar siempre la función principal, ¿no? Que es el seno. En caso de que no se pueda, ahí recién. Bien, ahora sí, seguimos. Aquí tengo 2 por 2, 4, ¿no? 4. A ver, ya. Seno por coseno lo estoy copiando. Aquí tengo coseno cuadrado, no puedo hacer nada. Ah, pero aquí tengo seno cuadrado. No sé si, no tengo aquí la relación trigonométrica, pero aquí estoy reemplazando por su equivalente según la identidad trigonométrica, seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo igual a 1, ¿no? De ahí es que podemos transformar el seno cuadrado en esta relación, 1 menos coseno cuadrado. Bien, una vez tenido esto, ya podemos reemplazar, ¿no? Podemos desarrollar los signos, eliminar paréntesis. Entonces aquí voy a tener coseno cuadrado, y tengo menos por menos más, de manera que esto se va a sumar, y 1 va con signo negativo. Aquí ya lo tengo un poco más simplificado, ¿no? Un poco más simplificado. Este seno, este coseno ahora lo estoy distribuyendo aquí, estamos introduciendo, de manera que aquí va a volverse coseno cubo menos coseno. Y quizá como paso final podemos introducir el 4, ¿no? Para que quede con sus respectivos coeficientes. Y de esa manera deducimos esta, que sí está en algunos formularios, en algunos que son los más completitos, digamos, está este tipo de fórmulas, ¿no? Pero más del cuádruple no les van a presentar, ¿no? Bien, ahora un poquito más rápido vamos a ver para el seno del ángulo triple. Y todo esto lo estamos haciendo para reemplazar directamente en el ejercicio, ¿sí? Y para que sepan de dónde salió cada cosa. El seno del ángulo triple me va a servir básicamente porque aquí, en esta parte del ejercicio, nos pide tangente de 3 tita. Esto se puede desarrollar como tangente, pero si se dan cuenta no me va a servir de mucho porque yo quiero, digamos, expresar todo en función de seno y coseno para simplificar entre sí, ya que nos pide simplificar, ¿no? Entonces, tangente de 3 tita es todo esto. Aquí. Y el denominador que está como tangente es este otro, ¿no? Simplemente ya está invertido porque es 1 sobre tangente. De manera que vamos a hallar el seno de 3 tita para reemplazar aquí. El criterio es exactamente el mismo, solo que aquí como tenemos un número impar ya no vamos a tener la repartición en partes iguales, ¿no? Sino que tenemos 2 más 1, 2 tita más tita. Se desarrolla exactamente igual. Una vez desarrollado, obviamente voy a trabajar con los que quedan dobles, ¿no? En este caso, seno y este otro coseno. Que desarrollados serían este segundo paso. Son las mismas fórmulas que aplicar. Para el coseno, aquí está, cuadrados, y para el seno, aquí está, 2 veces seno coseno. Todo lo demás es copiar. Desarrollo aquí, puedo multiplicar coseno por coseno, coseno cuadrado. Aquí seno, aquí me olvidé del ángulo, ¿no? Multiplicado por, aquí nuevamente, como estoy hallando del seno, en este caso lo estoy convirtiendo a toda función del seno. Entonces, coseno cuadrado de tita, por la identidad que les mencioné hace un momento, puede expresar así.
1 menos seno cuadrado de θ. Y este otro se copia. Ya no hay mucho más que desarrollar, de manera que a partir de aquí todo es operación, ¿no? Operación. Aquí, por si acaso, también estoy aplicando la identidad. Y creo que esa es la última que estoy aplicando, ¿no? Ya tengo todo en función de seno, de manera que solo me queda operar, ¿no? Me queda operar, factorizar. Aquí, por ejemplo, estoy factorizando seno de ambos. Y me queda todo esto adentro, ¿no? Aquí sumo lo que tenga que sumar, es decir, 2 más 1, 3. Aquí menos 2 seno, menos 2 seno, menos 4 seno cuadrado. Y listo. Esta fórmula también del ángulo triple se puede encontrar en varios formularios. Aquí les tengo uno. Y claro, se suele manejar esto, pero si ustedes se dan cuenta, a veces memorizarse ángulo doble, ángulo triple, ángulo cuádruple, quíntuple, es más complejo que memorizarse solo una fórmula, ¿no? Y partir de ahí. Pero al final, digamos que cada uno decide cuál es el camino que se le facilita más, ¿no? Ya sea por uno o por otro lado, esto se puede deducir. Bien, y finalmente para el coseno del ángulo triple, exactamente lo mismo, reparto en 2 y 1, desarrollo el coseno, luego desarrollo los dobles, los ángulos dobles, como hice en el anterior, solo que con cosenos, ¿no? Y bueno, expando todo. Aquí nuevamente estoy llevando toda función de coseno. Coseno cuadrado lo estoy volviendo en coseno, ¿no? O digo 1 menos coseno cuadrado. Aquí también seno cuadrado. Lo estoy volviendo 1 menos coseno cuadrado. Una vez que ya tengan todo desarrollado, es decir, que ya no tengan números al lado de los ángulos, ahí ya se dan cuenta que han desarrollado todo, simplemente suman o restan, llegando a esta relación. Esta relación también está tabulada en algunos formularios y tiene como equivalente este término, ¿no? Que es justamente al que se ha llegado. El de tangente, aquí lo tienen, puede hacer exactamente de la misma manera, ¿no? O directamente aplicar sus equivalentes y dividirlos, ¿no? Ya sé que tangente es igual a seno sobre coseno, y ya que tengo desarrollados los dos, simplemente los divido y hago operación. Y van a obtener estas relaciones, ¿no? Operan cotangente la inversa, coseno sobre seno. Bueno, ahora una vez que ya sabemos de dónde sale cada cosa, cada fórmula, cada ángulo doble, triple, ahora sí vamos a pasar a completar el ejercicio. Entonces, ya que tengo todo expandido, aquí tengo seno de 4, estoy usando mi fórmula del seno del ángulo cuádruple, que es esta. Y bueno, numerador y denominador son lo mismo en esta primera parte, exceptuando el signo, ¿no? Y tangente simplemente lo estoy expandiendo, todavía no estoy desarrollando como seno y coseno, pero ya estoy expandiéndolo a seno sobre coseno. Bien, una vez que ya he hecho este primer paso, esta parte todavía no la estoy afectando para nada, la primera, pero sí aquí. Entonces, ya sé cuánto vale seno de 3 θ, directamente estoy aplicando esta fórmula, y también sé cuánto vale coseno de 3 θ. De manera que también estoy utilizando esa fórmula. Esta segunda parte ya está con un ángulo individual, de manera que no se puede hacer nada ahí, ¿no? Bien, ¿qué más? Aquí podemos hacer alguna simplificación. Como pueden ver, ya se nos presenta seno, seno. Aquí abajo también ya puede estar viendo que hay otra. Ya que tengo coseno como factor común, voy a simplificar más adelante también. Pero vamos según el orden que he seguido aquí. Bien, ahora, en esta primera parte, si se dan cuenta, tenemos también como factor común seno. ¿Qué quiere decir? Que este seno se puede sacar con un paréntesis y simplificar con el seno del denominador, ¿sí? Sacamos factor común y lo simplificamos.
al seno. De manera que nos queda 2 coseno más el paréntesis, ¿no? 2 coseno más este paréntesis. Y exactamente lo mismo en el denominador, pero como decimos nuevamente con el signo negativo. En el segundo término, ¿qué nos va a quedar? Arriba, ya que hemos simplificado igual seno, es solo el paréntesis, coseno, y abajo estoy copiando igual, ¿no? Seguimos. Bien, aquí ya que tenemos un signo positivo, podemos hacer una suma algebraica directa, ¿no? ¿Tenemos términos semejantes? Sí. Teníamos aquí coseno y menos 4 coseno. Entonces aquí tengo menos 2 coseno. Aquí, ¿no? Menos 2 coseno. Y el otro término, que es al cubo, no puedo simplificarlo ni hacerle nada. En el denominador, afectando el signo, no se me van a restar, sino que se me van a sumar. 2 más 4, 6. 6 coseno. Y con signo negativo, 8. Coseno cubo de ti. En esta parte, como decíamos, ya estoy simplificando este coseno que tenemos aquí. Y a este automáticamente lo estoy factorizando y aquí le estoy sacando un coseno de manera que ya no va a ser al cubo, sino al cuadrado. Entonces ya estoy haciendo esa simplificación para hacerlo más directo y nos quedaría lo mismo, pero un grado menos, ¿no? 4 ya no coseno cubo, sino cuadrado, y menos 3 como constante, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Bueno, ya hemos pasado la parte complicada, digamos. Aquí estamos haciendo puros simplificaciones, ya sea por factor común, mitades, etcétera, ¿no? Entonces aquí, como se dan cuenta, tengo 2, tengo 8. De manera que puedo sacar mitades, es decir, puedo factorizar aquí. Como que implícitamente estoy factorizando un 2 en ambos, ¿no? Porque aquí igual tenía 6 y 8. Números pares también puedo factorizar 2. Entonces ese 2 lo estoy haciendo desaparecer. Y ya no me queda 2, sino 1, y ya no me queda 8, sino 4. Y lo mismo en el denominador. Le saco mitades. Segundo término, no estoy afectando nada. Entonces ya pasamos eso. Bien, ya que hemos hecho simplificaciones ya numéricas, trigonométricas, solo nos queda operar, ¿no? Bien, aquí tengo coseno del ángulo. Ahora, lo que estoy haciendo en este paso es importante también saber factorizar signos. Porque si se dan cuenta, en este paso, en el anterior, el denominador ya se parece bastante, ¿no? Ya se parece bastante. Miren, tiene 3 coseno, 4 coseno cubo. Solo nos faltaría ajustar el grado de alguna manera. Tiene que haber una simplificación ahí. Y cambiar el signo, porque el término que está con 4, aquí está con positivo y aquí está con negativo. Entonces, lo primero que estoy haciendo aquí es factorizar el signo. ¿Cómo se factoriza? Obviamente, saco el signo, ¿no? Saco un signo negativo, pero todos los signos se van a invertir. ¿Cómo estoy haciendo eso? Entonces, estoy sacando el signo del numerador. De manera que el primer coseno, que era negativo, se vuelve positivo, como está aquí, ¿no? Y el segundo número, que era 4 positivo, lo estoy volviendo negativo. Y ahora, ¿dónde está yendo a parar ese signo negativo? Al denominador. Entonces, es como que lo saqué y ahora lo estoy introduciendo abajo. Abajo era positivo el primer término, ahora es negativo. El segundo era negativo, ahora es positivo. ¿Sí? Y de esta manera, en este paso, hago que los denominadores se parezcan un poco más, ¿no? ¿Para qué? Para que no se haga más extenso el ejercicio y directamente tenga un mínimo común denominador y hacer operaciones directamente. Bien, lo siguiente que estoy haciendo aquí, como ven, en este primer término solamente tenemos como factor común algo más, que es el coseno. Entonces puedo eliminar o factorizar, que diga también un coseno.
Entonces, en este paso de abajo, es como que estoy sacando coseno aquí, ¿no? Coseno aquí y coseno aquí abajo. De manera que estos se me van a simplificar y solo me queda esta función, ¿no? Que ya se parece más aún en denominadores a esta otra, ¿no? De hecho, ya el denominador es exactamente igual, solo está en otro orden, pero es el mismo. Entonces, como es el mismo, ya estoy hallando mínimo común denominador. Y los numeradores ya puedo agruparlos en una sola expresión, ¿no? Bien, tengo esto, solo me queda hacer operaciones sencillas, directas, pero aquí tengo un detalle. Ya que estoy viendo coseno cuadrado con 4 y aquí seno cuadrado con 4, puedo agruparlos factorizando el 4 de esta manera. Y a esta sí, que está igual al lado del 4, todos la conocen. Esta expresión es igual a 1. Perfecto, entonces solo me queda en el numerador 1 menos 4, ya que todo esto se fue, más 3. Y el denominador sigue siendo el mismo, pero el hecho de que estos 3 ya se simplifiquen entre sí, hace que toda la función, la expresión, automáticamente sea 0, ¿no? Entonces, todo este escándalo y ejercicios y deducciones era para obtener simplemente un 0, ¿sí? Bien, todo es álgebra, trigonometría, pero la primera parte es bastante importante, estas fórmulas, ¿no? Ahora he tratado de hacerlo de la manera más simple posible, ¿no? Tal vez hay procedimientos más cortos, pero tienen que tener, digamos, algunos conceptos un poco más definidos. También se puede hacer, como les decía, por el lado de tangente, ¿no? Aquí estoy presentando las fórmulas del tangente y cotangente del ángulo triple. También se podría desarrollar de ese lado, pero al final igual van a terminar desarrollando los tangentes o llevando estos senos y cosenos a la forma tangente, lo cual es un poco más difícil, ¿no? Pero se puede. Bien, entonces, esto para que vean que a partir de las fórmulas de seno, coseno de ángulos dobles o de la suma, ya se puede deducir todas las otras. Y bueno, este tipo de ejercicios son esos en los que a veces en un examen uno se queda trabajando, ¿no? Bastante. Entonces, tal vez sería este tipo de ejercicios, sobre todo que tienen ángulos bastante extensos, dejarlos tal vez para la parte final en el examen, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí sería el procedimiento. Aquí están las deducciones para cada uno si quieren verificar. Ok, pasemos entonces al siguiente ejercicio. Bueno, aquí ya hay uno más amigable, ¿no? Entonces tenemos que calcular el coseno de un ángulo si este ángulo es el tercer cuadrante y su lado terminal está sobre esta recta. Hemos visto un ejercicio de este tipo ya, donde el punto, la clave es saber entender esta ecuación, ¿no? Que es la ecuación de una recta simplemente. Esta ecuación la puedo reescribir así, ¿verdad? Despejando y simplemente. Entonces, como la puedo escribir así, la puedo graficar. Y la grafico. Me doy algunos puntos. Los puntos simplemente es reemplazar en esta función x para obtener y. Se dice que para trazar una recta simplemente basta evaluar 2 puntos, es decir, pueden evaluar aunque 100, 1000 puntos, pero el comportamiento de una recta siempre va a ser una recta, ¿no? Solo nos basta 2 puntos y ya se puede describir toda su extensión. Entonces yo tengo estos 2 puntos. Para uno, reemplazo x1 aquí, entonces es un medio. Y otro punto que me estoy tomando es 2, x igual a 2. Que 2 sobre 2 me da 1.
y aquí está lo que refleja Y, ¿no? Aquí están Y y aquí está. Siempre se da X para obtener Y. Entonces trazamos la recta que pase por esos dos puntos, claro está. Y aquí les estoy señalando el tercer cuadrante, ya que nos dicen que este ángulo está en el tercer cuadrante, ¿no? Entonces, bueno, es tita, yo le estoy poniendo alfa, pero le podemos poner tita. Transformamos en tita. Está en el tercer cuadrante. Y aquí estoy colocándome un poquito más amplio para trabajar los mismos valores simétricamente, ¿no? Ya que están exactamente simétricos respecto a la vertical. Ok, entonces, como pueden ver aquí se me forma simplemente un triángulo rectángulo. Lo único que queda es hallar. Primero, tangente estoy hallando, ¿sí? Ya que conozco el cateto opuesto, que vale 1, y el cateto adyacente, que vale 2. También otra cosa que puedo hallar es la hipotenusa. Le estoy llamando C en este caso, que no es nada más que por Pitágoras, ¿no? Y ahora que ya conozco la hipotenusa, es decir, esta raíz de 5 está aquí, ¿sí? Aquí está. Puedo hallar el coseno del ángulo que busco, ¿no? Bueno, aquí le estoy poniendo alfa, pero es tita en realidad. No nos afecta, pero por si acaso, ¿no? Valga la aclaración. Entonces, como aquí para el coseno, 2 negativo ya que está en el tercer cuadrante, ¿no? Y la hipotenusa es positiva porque obviamente el teorema de Pitágoras es una suma de cuadrados, de manera que no admite negativos, ¿no? Bien, entonces nos va a salir simplemente menos 2 sobre raíz de 5, que sería el inciso C. Entonces, esta pregunta no era compleja, pero sí tenía el detalle de la geometría analítica en esta recta, ¿no? Expresada como ecuación. Ok. Pasaremos al siguiente.